Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Le proponemos a partir de hoy y en próximas emisiones diferentes capítulos de la serie Otros Ojos para ver el Prado, para reinterpretar algunas de las obras maestras del reconocido Museo Español, entremezclando la sabiduría de los expertos en el arte con los pensamientos e ideas que dichas obras han inspirado e inspiran a versados en otros ámbitos como el científico, el filosófico o el social. Ya comenzamos. Situado exactamente en Madrid, el Museo del Prado presenta una colección intensa y distinguida, procedente de la Casa Real y de afortunados donativos y legados. Posee también una importante colección de arte decorativo y una destacada colección de esculturas grecorromanas. Escucha, Alejandro, me gustaría oír tus explicaciones sobre este gran cuadro del Bosco. Pues serán limitadas, porque es un cuadro que tiene mucho misterio, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabemos, pero es un cuadro muy popular en el Prado. Estamos en la sala del museo, una de las que más se visitan, quizá con las de las Meninas, ¿no? Y lo que tenemos es un cuadro de un pintor muy famoso, pero de que no sabemos demasiado. Se muere en 1516, un pintor de un pequeño pueblo en Holanda, pero un pintor de mucho éxito, que pinta para la élite en Bruselas sobre todo, pintor de aristocracia, de príncipes, con lo cual un pintor ortodoxo en cierto modo, aunque pinte imágenes extrañas, un pintor de gente muy de élite y muy que representan una cultura muy ortodoxa en la sociedad en ese momento. No sabemos cuándo se pinta este cuadro y lo que vemos también es un tanto extraño. Vemos un gran tríptico, pero no es un cuadro para una iglesia, que es para donde se pintan los formatos de tríptico, ¿no? Es un cuadro que sabemos que está en el Palacio del Príncipe de Orange, de los Nassau, en Bruselas, por lo tanto, colección particular. Aún así, lo que tenemos que pensar es que el Bosco lo que está haciendo es utilizar el formato del tríptico como se usaba en los contextos religiosos. La imagen del cuadro cerrada lo que nos enseña es una imagen de Dios Padre, una figura pequeñita, con un libro, la Biblia seguramente, en una esquina, en una escena oscura, él situado fuera del mundo, fuera de la esfera terrestre, mirando hacia una gran esfera transparente, cristalina aparentemente, en la que hay un disco plano, una especie de esfera plana, que en el centro tiene tierra y que está rodeada por agua. Lo que representa esa imagen es el tercer día de la creación, según se narra en el libro del Génesis, en el que Dios Padre crea el principio del mundo, crea la tierra sin sus habitantes y en el que aún no hay luz del sol, aún no hay color, por ejemplo. Es una escena grisácea, monocroma, ¿no? Unas pequeñas frases en la parte superior del cuadro habla de la creación del mundo, que vienen no del Antiguo Testamento, sino de los Salmos del rey David. Y empezamos a ver incongruencias o rarezas típicas del Bosco, que insisto que es un pintor difícil de explicar, ¿no? Y también es muy interesante que no, por incomprensible, deja de ser fascinante, quizá lo contrario incluso, ¿no? Cuando abrimos el tríptico vemos tres escenas, que lo lógico es leerlas pues en paso 1, paso 2, paso 3, una estructura narrativa de izquierda a derecha, es lo tradicional. En el lado izquierdo vemos el paraíso terrenal con la creación de Adán y Eva, la creación de los hombres. Curioso que, por ejemplo, los pies de Adán están entrecruzados, lo cual en la historia del arte sería una manera de hablar, de hacernos pensar en algo que aún no ha ocurrido, que está más allá de la escena, en este caso quizá la crucifixión de Cristo, que redimió a la humanidad del pecado original que representa Adán. Pues el pintor empieza un poco a hacer lo que hacen los pintores, que es a plantar semillas para que nosotros pensemos en ellas, ¿no? Un mundo ideal, extraño, típico bosquiano, con formaciones geométricas muy raras, que vienen sobre todo de dos sitios, pensamos, que es el mundo de los sueños y parábolas también, parábolas bíblicas, pero también refranes de tradición popular, ¿no? En la escena central vemos lo que sucede con ese mundo creado, paraíso terrenal libre de pecado, y es un mundo en el que lo que sucede es que aquellos que han sido creados, los seres humanos, pues pecan, y pecan fundamentalmente en este caso, para el Bosco, en este cuadro,
de una manera, que es a través de la lujuria, el deseo y el deseo sexual. Una escena confusa, es difícil saber dónde mirar, no hay jerarquía, como suele haber en la pintura del Renacimiento. El Bosco no parece un contemporáneo de Leonardo, de Rafael, pero lo es, ¿no? Y en esta época sería más típico encontrar un cuadro en el que nos fuese muy obvio a dónde dirigir la mirada. Para el Bosco no lo es. Pero si nos fijamos en el centro hay una piscina, una especie de fuente con agua, en la que solo hay mujeres. Y muchas de esas mujeres, la mayoría, son mujeres rubias, de cabello largo, que lo que son es un tipo que se refiere al tipo antiguo de la Venus, que nace del mar, que aparece en mucha pintura europea, de la misma forma que aparece en este cuadro, y que representa el deseo sexual, diosa de la belleza, del amor y del deseo también. Esas jóvenes mujeres que se inspiran en Venus y que por lo tanto representan lo mismo que Venus, están rodeadas únicamente por hombres jóvenes, no mujeres. Y esos hombres jóvenes, como si esto fuese una especie de discoteca en la que en la pista están las mujeres y los hombres alrededor, van montados todos sobre animales, lo cual tradicionalmente entendemos que es una referencia al hecho de que su vida la gobiernan las pasiones, no la razón, ¿no? Y el resto de la escena central está llena de muchísimos detalles muy difíciles de interpretar. Mucha alusión al equilibrio. Hay muchas figuras en la parte superior izquierda, por ejemplo, que parecen trapecistas de un circo. Razas diferentes, hay un par de personajes, como una mujer aquí en la parte inferior derecha, que tiene el cuerpo lleno de pelo, cosa que no tienen los demás, desde el cuello para abajo y desde los talones para arriba. Hay algunas personas que nos miran, muchas de ellas comen frutos. Existe en la Biblia una lectura de una secuencia siguiente a la creación del paraíso, que es a la creación del hombre, de Adán y Eva, perdón, que es una secuencia según la cual se puede uno imaginar el mundo si no hubiese existido el pecado original, y que hay un paraíso perdido que es en el que hubiese acabado la vida de no pecar Adán y Eva, ¿no? Y hay algunos escritores que piensan que lo que hace el Bosco es imaginar ese paraíso perdido, ese mundo que nunca llegó a ser. De ser eso así, ya no tiene sentido la lectura de un primer paso, un segundo paso y un tercer paso concatenados de esa manera. Pero bueno, el Bosco es un artista muy libre, como lo son los artistas a menudo, y puede haber hecho eso, ¿no? Al final, la fascinación del cuadro tiene que ver con la capacidad del artista para hacernos sentir empatía hacia cosas que en última instancia se nos escapan, ¿no? Y es un caso paradójico de un artista muy conocido, de mucho éxito en vida y ahora también, que nos cuenta algo que no entendemos del todo, ¿no? Bueno, yo te diré, Alejandro, que cada vez que vengo al Museo del Prado veo este cuadro. Y este cuadro me enloquece y además, viéndolo y oyendo tus explicaciones, haré también una interpretación libre, dado que hay interpretaciones contradictorias, yo introduciré una interpretación diferente. Yo creo que este cuadro puede ser una de las mejores metáforas de diferentes fases de la evolución del universo hasta nuestros días y también la mejor metáfora de lo que significa la teoría de la evolución de Darwin. Mira, el universo, según los físicos, según la teoría física, nació hace 14.000 millones de años. Y lo curioso del caso es que el universo se originó de la nada. Es decir, que antes de la aparición del universo no había espacio que medir ni tiempo que contar, no había nada. Pero aún más curioso, Alejandro, es que nació con energía cero. El universo no necesitó de energía, según los físicos, ¿eh? Sí, muy difícil de entender para los que no lo somos, ¿no? Pero no necesitó energía para salir. Y eso es porque en el universo tenemos energías positivas, que son, por ejemplo, nosotros tenemos masa, tenemos energías positivas, y también existen energías, llamemos negativas, bueno, porque son de atracción. Si existe una atracción mutua entre dos objetos, se dice que la energía de atracción es negativa. Y la suma de esas dos energías da E igual a cero, energía igual a cero. Claro, ya te puedes imaginar que cuando apareció la teoría del Big Bang en los años 70, el revuelo que se armó no solamente en la comunidad científica, sino también en el seno de la sociedad. Porque claro, estábamos acostumbrados a la creación del universo y ahora de repente aparece una teoría de la cual hasta ahora solamente hay ciertas evidencias indirectas experimentales que dice que el origen fue un Big Bang, fue una auténtica explosión que no necesitó de energía para aparecer. Los creyentes pues cogieron literalmente lo que decía la Biblia. Dijeron, bueno, aunque no hacía falta energía, sí que fue necesario la palabra, hágase esto. Y por tanto,
no hubo contradicción entre la creación del universo vista por unos y por otros. Pero claro, el problema es que no sabemos, si no hay nada, no sabemos la pregunta que nos tenemos que hacer para una vez que no había nada. Porque claro, el concepto de la nada es dificilísimo de explicar. Porque ahora decimos, no tengo una persona pobre, dice, no tengo prácticamente nada, pero tiene un cuerpo, tiene una ropa, está en una casa, está en un albergue, ese albergue pertenece a un país, a un continente, a la Tierra, al sistema solar, a la Vía Láctea, etc. Es decir, que lo que no había antes del origen del universo, yo creo que no lo podemos saber por métodos científicos. Una cosa que me has comentado antes también, que me ha llamado la atención, me dijiste que viendo este cuadro se te viene a la mente inmediatamente la idea de la expedición de Darwin y el momento concreto en el que se le ocurre su teoría, ¿no? Que te parece un cuadro, en cierto modo, realista desde ese punto de vista, ¿no? Permíteme que comience con el Big Bang y luego me pase a la teoría de la evolución. Imagínate que apagásemos las luces de esta sala, imagínate, y nos queremos representar el origen y la explosión del universo hasta nuestros días, esos 14.500 millones de años, los queremos representar en una hora, en una película o una intervención, en un diálogo entre tú y yo durante una hora. ¿Qué pasaría? Que durante la primera media hora la sala estaría completamente apagada. No pasaría nada. No pasaría nada. Para nosotros no pasaría nada. Al cabo de media hora se encendería una luz y veríamos las tapas del tríptico cerrado, el tríptico cerrado, y veríamos el universo con la Tierra. Pero sería que habrían pasado ya, estaríamos a 4.500 millones de años. Imagínate. Y luego ese proceso de abrir las tapas del tríptico hasta de llegar a tú y a mí sentados en esta sala, serían 4.000 millones de años. Y en esos 4.000 millones de años ocurrió todo esto. Y en concreto, esta evolución, esta idea del Bosco, de que todo podía tener una evolución, viene desde el origen de la vida, que apareció hace miles de millones de años, y sobre todo desde hace 2 millones de años, que es cuando apareció el hombre humano. O sea que imagínate, que ese tiempo, como en ese tiempo, nos ha costado abrir el cuadro del Bosco, ¿no? Pero lo bueno del caso es que en este cuadro no está representada ninguna de las obras de la mente humana. Aquí no hay teatro, aquí no hay filosofía, aquí no hay ciencia. ¿Y eso por qué? Porque en esa hora de duración de abrir el tríptico no seríamos capaces de ver la obra de la civilización humana. Por poco tiempo que ocupa al final. Porque ¿no? claro, ocurre en esa hora, el hombre, con su gran explosión cultural y científica, aparece en la última escena del cuadro, en la última escena de la película, que duraría menos de una milésima de segundo, y el tiempo de resolución de nuestros ojos es menor que esa milésima de segundo. O sea que yo me iría de esta sala, menos mal que tú me la has explicado, me iría después de ver el Bosco sin saber que existe la filosofía, sin saber que existe la ciencia y sin saber, por ejemplo, que existe el derecho. Pues nos encontramos delante de un cuadro de José de Ribera, pintor valenciano que trabaja en Nápoles en el siglo XVII, un artista que hace suyo el tema de los filósofos a lo largo de su carrera, que abarca pues, prácticamente desde el año 20 hasta el año 50, en su producción se encuentran bastantes representaciones de filósofos. En este caso se trata del filósofo Demócrito. Aquí aparece la firma del pintor, José de Ribera, español, Fecit 1630. Se le identifica como Demócrito fundamentalmente por la sonrisa que tiene
en la cara, que en el siglo XVII es la forma tradicional de representar el filósofo que, según la tradición, un poco reía de las absurdidades del hombre, y entonces la forma de su atributo, la sonrisa, decimos, aunque tiene en su mano un compás y en el papel pues está haciendo unos diagramas, unos dibujos matemáticos, geométricos, se le ve con el dedo sucio, la uña sucia, es un hombre pobre, y esto efectivamente es también una de las características de los filósofos de Ribera, que por lo general son pobres, es decir, se dedican sin ánimo de lucro a su tarea de filósofos. Y el artista trabaja pues con su típico naturalismo, es decir, intentar trasladar al espectador pues la imagen más real posible. Eso es lo que ve un historiador del arte en este cuadro. Pero Agustín, ¿qué es lo que ve un filósofo en el Demócrito de Ribera? Sí, bueno, en el enmarque del autor y del cuadro que nos acabas de hacer, Gabriele, yo diría que el hecho de que se identifique con Demócrito, por lo menos en la última etapa, que antes no estaba identificado con Demócrito, que sea la sonrisa, a pesar de que a lo mejor el papel o lo que tiene en la mano, es decir, el compás, pues no sea propio de Demócrito. Sin embargo, sí que es cierto esa especie de historia, guión, leyenda, en el caso de los presocráticos, es decir, desde Diógenes, Laercio, desde Heráclito, el mismo Pitágoras, es decir, eran personajes que nos ha transmitido la historia en una sociedad especialmente libre que nos ha vuelto a repetir, que hacían propuestas a la hora de las preguntas importantes en qué consiste la realidad, completamente heteróclitas y heterogéneas, es decir, que desde que el principio es el agua, desde que el principio de todo es el aire o el fuego o el nous, o que el ser es y el no ser no es decir, principio de la metafísica, y en este caso Demócrito junto con Leucipo, que la realidad es una composición de átomos, que los hay más fuertes o más ligeros, y depende de la ligereza están de una forma o de otra forma, es decir, los casos concretos son nada más que formas de organizarse los átomos. Y nos encontramos con que en esa época prácticamente están planteadas todas las preguntas que han sido preguntas a las que ha tenido que responder como mínimo la cultura occidental hasta nuestros días, ¿no? Y en el caso de Demócrito, bien, pues estos personajes erráticos la mayoría de las veces, es decir, que no se asentaban, el caso de la sonrisa al lado del Diógenes serio, al lado del Heráclito también, o del Pitágoras trascendente, que Demócrito sea un optimista, o que la sonrisa sea lo que fundamentalmente haya dado que pensar que se trataba de Demócrito, pues llama bastante la atención, en primer lugar. Y en segundo lugar, exacto, que yo creo que es, como bien han dicho, el primer pintor que se dedica a pintar, igual que va a hacer en el caso con los apóstoles y demás, a pintar con modelos que no tiene. O sea, no tiene ni nada más que referencias históricas, no tiene cuadros, no tiene sencillamente ni ningún tipo de descripción escrita, sino la leyenda que se ha construido de tal no está nada mal. Efectivamente, Ribera se tiene que buscar una serie de tipos para representar estas grandes figuras de la antigüedad, que efectivamente en muy pocos casos se tenía alguna referencia, alguna imagen, alguna escultura que a lo mejor podía servir, y muchas veces eran identificaciones muy posteriores que por tanto no eran correctas. Lo que hace Ribera es busca poner esta sabiduría antigua dentro de los hombres de su época, y seguramente de los hombres pobres de su época, haciendo un especial hincapié en que los filósofos antiguos, los presocráticos, pues tenían también esta reputación de ser hombres de pueblo, es decir, que no gloria o riqueza con su filosofía, sino por amor
al conocimiento. De hecho, decía antes que Ribera pintó varios filósofos de este tipo. En este caso, posiblemente es un encargo que le hace el virrey de Nápoles, que es el duque de Alcalá, el tercer duque de Alcalá, un hombre con inquietudes científicas bastante notables para su época. Es un duque pues, de formación sevillana, está en Madrid y después pasa a Sicilia. También es virrey de Nápoles justo en este año, 1630. Sabemos que tenía estas inquietudes religiosas también por algunos escritos y publicaciones suyas, pero también sabemos que por su inventario de sus bienes cuando muere, pues tenía una serie de objetos que reflejan estos intereses de historia natural, que entonces se mezclaban con los intereses en la disciplina más pura de la filosofía. Sí, y esto es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y ahora mucho más, es ese esfuerzo de Ribera por contextualizar al filósofo con su época, es decir, a pesar, como he dicho antes, de la poca información. Acierto o no acierte, casi lo de menos, pero por lo menos hay un gran pintor que intenta reflejar que el filósofo es una parte de la realidad social y dentro de esa realidad social, en este caso los presocráticos, como tú decías, es decir, la información sería menos de la que tenemos nosotros ahora. Entonces, pues, sencillamente decir, bueno, pues, y eso, yo estoy seguro que las personas que conocieran la filosofía en esa época, seguro que la identificación con la información que tenían de los presocráticos, como filósofos un poco que no buscaban el pecunio personal, de eso ni muchísimo menos, tampoco la protección de ningún noble, ni la protección, o sea, los mecenas, cosa que van a buscar quizá otras manifestaciones culturales. En este caso, la filosofía no estaba al servicio de nada ni de nadie, porque si pensamos en los filósofos presocráticos, es decir, bueno, ¿dónde están la mitología de la que vivían? O sea, no hay restos de mitología, o muy raros, no hay restos de religión, absolutamente nada. Esa libertad para proponer, es decir, solamente a partir de la experiencia y a partir de la intuición propia, es decir, no, la realidad, el principio de la realidad existe. Es claro que en tan poco espacio y en tan poco tiempo, que fueran capaces de hacer esas respuestas a las preguntas, y claro, en este caso, pues que la realidad está compuesta de átomos, de la pertinencia de esa situación hasta nuestros días. Es decir, que no se ha perdido, es decir, que se modulará más o menos, pero no se ha perdido. Sí, es decir, que algunas de estas intuiciones, que algunas veces pueden parecer puras ocurrencias, pues algunas de esas intuiciones sí que han dado claves para realmente entender de manera ya científica la realidad de nuestro mundo. Sí, Claviere, porque este compromiso, en el caso de Ribera, de pintar no un filósofo del que tuviera información o que conociera, no debe ser nada frecuente, ¿no? No. Y además yo creo que Ribera, pues efectivamente casi inventa el tema, es decir, se convierte en un tema, curiosamente, muy especialmente en Nápoles, que es un gran foco de estudios filosóficos, lo ha sido desde entonces y lo sigue siendo hoy, y no es acaso, creo yo, que esta invención tiene lugar en Nápoles. Yo diría también que Ribera refleja también unas nuevas actitudes que son propias del siglo XVII respecto al análisis de la realidad. Tenía un interés, como tenían otros pintores, de esta nueva forma de acercarse a la realidad y este deseo casi científico de representar de la manera más fiel posible pues todos los accidentes de la realidad que el artista podía tener delante. Pues bueno, podía haber cogido en su momento Heráclito, podía haber cogido Parménides, pero eso ya explica perfectamente, el encuadre ese que tú has hecho explica perfectamente la tensión de Ribera. Y curioso que a posteriori tampoco ha habido pintores, ¿no?, que se hayan dedicado a la... No, curiosamente los filósofos nunca han sido tan importantes. Del filósofo, y muy especialmente el filósofo mendigo. Sí, pero fíjate que en el siglo XVII había filósofos que seguro que los conocía cualquier cosa menos mendigo. O sea, en el siglo XVII, curiosamente, los filósofos son cualquier cosa menos mendigos. Es decir, que ni tan siquiera... Eran aristócratas o profesores... O al servicio de la iglesia, academias. Es claro que la convivencia que él tenía con la actividad del filósofo fuera puramente académica y seria
y trascendente, y sin embargo se imagina, porque era así, es decir, estos filósofos mendigos de alguna manera, o por lo menos no, pues eso, el Pitágoras, ¿no? que por no pisar un huerto de habas porque eran sagradas, pues se deja matar y se deja coger. El tema de la especulación filosófica y la especulación sobre la historia natural, aquí se ve de una forma pues, muy cercana la una a la otra. No es casualidad que estamos en el Museo del Prado, que se construye como Academia de Ciencias y Museo de Historia Natural, y estemos hablando de una representación de un filósofo en un periodo del siglo XVII que precisamente está haciendo pasos grandes en nuevas formas de acercarse a las ciencias naturales y este estrecho vínculo que tiene con la especulación filosófica. El pintor tiene un espacio determinado y tiene que, con pinceladas, llevarte por medio de la imaginación, transportarte a cómo podría ser aquel filósofo en aquel tiempo. Un cuadro no es solo lo que se ve en el lienzo, además de reflejar la luz y envolvernos en la magia que sus muchos colores e imágenes forman en nuestro cerebro, es también un reflejo de la sociedad, un compendio de historias que reúne, además, a los pensamientos y obsesiones de su autor. Otros ojos para ver el Prado es la coincidencia entre el arte y las distintas ramas del conocimiento. Un cruzamiento de certezas como el juego de preguntas y respuestas al que la humanidad se dedica desde que tiene uso de razón. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces.